Durante años muchos creyeron que México era simplemente la frontera sur de Estados Unidos, un vecino incómodo, importante sí, pero secundario dentro del gran juego global. Esa idea ya quedó obsoleta, porque mientras buena parte del mundo sigue mirando la rivalidad entre Washington y Pekín como una disputa lejana entre superpotencias, hay un país que se está convirtiendo en el terreno decisivo donde esa batalla empieza a tomar forma concreta. Ese país es México. Hoy ya no se trata solo de comercio. Ya no se trata solo de fábricas, ya no se trata solo de migración o seguridad. Lo que está ocurriendo es mucho más profundo. México se está transformando en la pieza estratégica que puede redefinir el equilibrio económico, industrial y político de toda América del Norte. Y eso abre una pregunta explosiva. ¿México está a punto de convertirse en una potencia bisagra capaz de negociar con ambos lados? ¿O terminará atrapado en medio de una guerra silenciosa entre Washington y Pekín? Porque cuando las cadenas de suministro globales se reorganizan, cuando las industrias buscan salir de Asia, cuando la frontera se convierte en corredor industrial y cuando las decisiones de una potencia empiezan a chocar con los intereses de otra, ya no hablamos de un asunto local, hablamos de geopolítica pura. Y lo que está en juego no es menor. Lo que está en juego es quién controlará la producción, la influencia y el poder en el continente durante la próxima década. Para entender la magnitud de esta nueva noticia hay que salir por completo del enfoque tradicional con el que muchas veces se analiza a México. Durante demasiado tiempo México fue presentado en el debate internacional a través de 4 temas repetidos hasta el cansancio: migración, narcotráfico, violencia y dependencia de Estados Unidos. Esos temas siguen siendo importantes, por supuesto, pero ya no explican por sí solos el lugar real que ocupa México en el mundo de hoy. Porque el sistema internacional está cambiando. La globalización barata que dominó durante décadas está siendo reemplazada por una lógica más dura, más estratégica y más politizada. Las grandes potencias ya no piensan solamente en producir donde sea más barato, ahora piensan en producir donde sea más seguro, más cercano, más confiable y más controlable políticamente. Y en ese nuevo mapa México aparece con una fuerza inesperada. Tiene frontera directa con la economía más poderosa del planeta. Tiene capacidad industrial, tiene tratados comerciales clave, tiene acceso a 2 océanos, tiene mano de obra, infraestructura en expansión y una ubicación que ningún competidor regional puede replicar. En otras palabras, México dejó de ser solamente un vecino complicado, ahora es un activo estratégico. Pero aquí viene el problema. Precisamente porque México se vuelve más importante, también se vuelve más presionado. Washington quiere asegurar que esa integración industrial fortalezca América del Norte y no abra una puerta indirecta para la influencia china. Pekín, por su parte, entiende que si logra mantener presencia comercial, tecnológica o logística en México, puede conservar una vía de acceso extremadamente valiosa al mercado continental. Así que la verdadera noticia no es solo que México esté creciendo en importancia. La verdadera noticia es que su territorio, su industria y sus decisiones empiezan a convertirse en una zona de disputa silenciosa entre las 2 mayores potencias del mundo. Y cuando eso ocurre, ningún país puede seguir actuando como si nada estuviera cambiando. El primer gran cambio que hay que entender es este: el mundo está reorganizando sus cadenas de suministro y eso está alterando por completo el valor estratégico de ciertos países. Durante años, el gran motor manufacturero global estuvo concentrado en Asia, especialmente alrededor de China. Las empresas producían allí porque era eficiente, barato y funcional para un sistema internacional obsesionado con reducir costos. Pero esa etapa empezó a mostrar grietas. Las tensiones entre potencias, las crisis logísticas, los cuellos de botella, las disputas tecnológicas y la creciente desconfianza política entre bloques empezaron a cambiar las prioridades. Ya no basta con producir barato. Ahora importa dónde produces, con quién produces y bajo qué condiciones políticas dependerás de esa producción en el futuro. Y aquí es donde México entra con una fuerza extraordinaria. México ofrece algo que pocos países pueden ofrecer al mismo tiempo: cercanía geográfica con el mercado estadounidense, una base industrial ya existente, experiencia exportadora, integración logística con América del Norte y costos más competitivos que muchas economías desarrolladas. Esa combinación lo convierte en una pieza ideal para el rediseño industrial del continente. Pero esto no es solo un fenómeno económico, es un fenómeno geopolítico, porque cuando una fábrica se instala en Un México no experto solo en cambia una derecho inversión, marítimo cambia una internacional relación de nos poder, comentaba cambia la hace unos dependencia instantes, logística, cambia la la capacidad audacia de un de país esta para acción es resistir interrupciones impresionante. globales, El cambia la gobierno velocidad con la mexicano que América no del está Norte puede intentando producir, usar ensamblar y intermediarios o abastecerse. En compañías otras palabras, fantasma cada en nueva planta, paraísos cada nuevo fiscales corredor, cada nueva como han hecho inversión otros. estratégica Según los forma parte de primeros una informes, competencia más sus grande que no se propios está librando recursos, únicamente su con propia discursos, bandera. sino con infraestructura, Es una rutas y cadenas declaración de productivas. que no Por eso reconocen el la error más común jurisdicción sería pensar que el auge extraterritorial industrial de las mexicano es leyes solo una oportunidad estadounidenses. económica. No, Legalmente también es una es un fuente de desafío tensión. monumental. Cuanto más Y tiene importante se razón, vuelve México para este la no es un acto de reindustrialización del contrabando, continente, es más un interés acto de tendrá Washington en soberanía.
influir El sobre sus petróleo decisiones. es Y mexicano, cuanto más se profundice esa extraído por importancia, trabajadores más intentarán mexicanos, otros actores mantener transportado en acceso, barcos presencia que, o margen de aunque puedan maniobra tener dentro del diversas territorio banderas mexicano. por México deja conveniencia, entonces de ser periferia y responden a pasa a una ser operación plataforma. Deja gestionada de ser desde solo México. frontera y se La convierte en decisión nodo. de a quién Y en venderle ese geopolítica, cuando un petróleo país se le convierte en corresponde nodo, violación inevitablemente se flagrante del transforma en derecho escenario de internacional disputa. y de Durante la mucho Carta de tiempo, las la Naciones principal presión Unidas. estadounidense Y eso sobre es México se exactamente concentró lo en que los el temas actual clásicos: gobierno está frontera, demostrando seguridad, con hechos, cooperación, servicio de su migración. política Pero la exterior nueva etapa trae independiente, algo una distinto. política Ahora que, la como presión más vemos, delicada puede prioriza venir por los el lado lazos industrial y históricos tecnológico. y la ¿Por qué? solidaridad Porque para Washington ya latinoamericana no por basta con encima de tener a las México como directrices socio comercial. dictadas desde el Quiere norte. tenerlo como socio Ahora estratégico dentro de pasemos una al segundo arquitectura pilar, continental que es controlable. quizás el Eso más significa explosivo, asegurarse de que la el expansión desafío manufacturera frontal a la mexicana red no de se convierta en una sanciones puerta y la indirecta para intereses reafirmación de la rivales. Y aquí soberanía aparece la nueva tensión. significa que el gobierno México necesita mexicano inversión, ha hecho un diversificación, cálculo infraestructura, político tecnología y y ha crecimiento. llegado a una Pero al mismo conclusión tiempo, cualquier poderosa. vínculo demasiado El profundo costo de con actores someterse externos puede es empezar a ser mayor que visto el por riesgo de Washington no como un rebelarse. asunto económico, Durante sino años, como un la problema política exterior estratégico. mexicana fue Ese cambio de reactiva, percepción es cautelosa, decisivo. a En la menudo vieja subordinada a los globalización, una intereses inversión de la extranjera era superpotencia ante todo vecina. una Se inversión. evitaba En el cualquier nuevo mundo, una movimiento que inversión pudiera puede ser irritar a interpretada como Washington. influencia. Pero Una esa era ha infraestructura puede ser terminado leída como de forma vulnerabilidad. abrupta Una y tecnología puede espectacular. ser La entendida como nueva dependencia. administración, Y un socio liderada comercial por puede una empezar a figura verse con como una una palanca visión de Estado geopolítica. Eso inquebrantable, significa que México entra a entiende una zona que la delicadísima. verdadera Necesita fortaleza en su crecer sin parecer que se independencia alinea económica y demasiado con una política, potencia y rival. el petróleo es Necesita la sangre de diversificar esa sin provocar independencia. sospechas. Al tomar la Necesita atraer decisión capital sin consciente perder de enviar autonomía. este recurso Necesita vital a aprovechar Cuba, su posición sin quedar México subordinado está a una lógica que ejerciendo lo lo convierta que en los simple expertos extensión llaman económica de otro país. Y soberanía ahí es donde la energética política exterior absoluta. mexicana No enfrenta se uno de trata sus solo mayores de tener el desafíos en recurso, décadas. se Si se trata de acerca tener el demasiado a control Washington, total corre el sobre su riesgo de quedar destino. atrapada Es en una utilizar integración el asimétrica donde petróleo la autonomía no solo estratégica como se una reduce. mercancía, Pero si sino intenta como jugar un con demasiada instrumento de ambigüedad entre poder distintos blando, centros de una poder, puede provocar herramienta para reacciones forjar duras del vecino con alianzas, el que para comparte frontera, proyectar comercio, energía, influencia rutas y para logísticas y defender estabilidad los continental. principios que Eso definen convierte a a la México en un nación. caso Un fascinante. reconocido No es analista una potencia político, global, pero tampoco es especialista un en actor menor. relaciones No puede México-Estados imponerse a las Unidos, nos superpotencias, lo pero sí puede explicaba de una complicarles forma el muy tablero. clara. No Lo que tiene el libertad gobierno total, pero mexicano está tampoco es haciendo irrelevante. es una Y jugada de precisamente ajedrez. por esa posición intermedia, su margen de maniobra puede ser mucho más importante de lo que parece. La noticia real entonces no es solo que Washington observe a México con mayor atención. La noticia es que empieza a verlo como una pieza que debe permanecer dentro de un perímetro estratégico confiable. Y cuando una gran potencia empieza a mirar hacia un vecino, la relación cambia para siempre. Ahora bien, si Washington quiere consolidar a México dentro de una arquitectura regional segura, la otra gran pregunta es: ¿qué busca realmente Pekín? La respuesta no necesariamente pasa por un control abierto ni por una confrontación directa. En muchos casos, una potencia no necesita dominar por completo un territorio para obtener ventajas. Le basta con mantener presencia, acceso y margen de influencia en sectores estratégicos. Y en el caso mexicano, eso puede significar muchas cosas. Puede significar presencia comercial en sectores sensibles, puede significar participación en componentes, insumos o cadenas que terminan abasteciendo industrias norteamericanas. Puede significar relaciones empresariales, infraestructura logística, tecnología, energía o capacidad de inserción en áreas donde cada punto de apoyo cuenta. Desde la perspectiva de Pekín, México representa una oportunidad valiosa por una razón muy simple. Su cercanía física con Estados Unidos le da un valor que ningún actor serio puede ignorar. No es lo mismo tener presencia en un mercado lejano que mantener conexiones económicas en el país que comparte la frontera terrestre más importante del continente con Washington. Por eso esta rivalidad no tiene por qué verse como una escena dramática y evidente. No siempre se expresa en discursos grandilocuentes ni en rupturas formales. Muchas veces se mueve de manera silenciosa. Contratos, cadenas de valor, proveedores, tecnología, transporte, influencia empresarial, infraestructura. Y esa discreción es precisamente lo que vuelve más compleja la situación para México, porque la presión no llega siempre de forma explícita. A veces llega en forma de advertencia, a veces en forma de condicionamiento comercial, a veces mediante cambios regulatorios, a veces a través del lenguaje de la seguridad nacional, y a veces simplemente mediante el mensaje implícito de que ciertas relaciones pueden tener un costo estratégico. México entonces queda en una posición de equilibrio inestable. Sabe que necesita insertarse en una economía global diversa, pero también sabe que su vecino del norte ya no interpreta esa diversidad con la misma neutralidad de antes. Y ahí es donde el juego se vuelve verdaderamente geopolítico. México ya no decide solo sobre comercio, decide también sobre percepción, confianza, dependencia y alineamiento estratégico. Aquí llegamos al punto más importante del análisis.
Mucha gente plantea este tipo de escenario como si México tuviera que tomar una decisión binaria, o se alinea con Washington o se abre a otros actores. Pero esa visión es demasiado simple y sobre todo demasiado peligrosa. El verdadero desafío no es elegir de manera abrupta entre dos polos. El verdadero desafío es no perder capacidad de maniobra. Porque en geopolítica, los países que logran proteger sus intereses no siempre son los más poderosos, sino muchas veces los que mejor entienden cómo negociar su posición sin regalarla. Y México hoy tiene algo muy valioso: ubicación, mercado, industria, relevancia logística y peso continental. Eso le da cartas. El problema sería jugar esas cartas mal. Si México se comporta como un actor pasivo, terminará absorbido por decisiones ajenas. Si se comporta como un actor improvisado, provocará desconfianza en todos los frentes. Pero si logra actuar como un Estado que entiende su nuevo valor estratégico, puede elevar notablemente su capacidad de negociación. Eso exige visión de largo plazo. Exige saber qué sectores deben protegerse, qué alianzas conviene profundizar, qué dependencias no deben crecer demasiado, qué inversiones son bienvenidas y cuáles pueden generar vulnerabilidades futuras, qué temas deben tratarse como comercio y cuáles ya deben tratarse como seguridad estratégica. Y sobre todo exige una idea nacional clara, porque un país puede recibir fábricas, capital y atención internacional, pero si no sabe para qué quiere todo eso, termina siendo solamente un territorio útil para otros. Ahí está la gran diferencia entre ser plataforma y ser potencia bisagra. Una plataforma sirve, una potencia bisagra negocia, una plataforma recibe decisiones, una potencia bisagra condiciona decisiones, una plataforma se adapta al juego de otros, una potencia bisagra obliga a otros a tomarla en cuenta. México todavía está a tiempo de inclinarse hacia la segunda opción, pero eso dependerá de si logra convertir su momento económico en una estrategia de Estado y no solo en una suma de oportunidades dispersas. Porque si no lo hace, corre el riesgo de vivir una paradoja enorme: volverse más importante para el mundo pero menos dueño de su propio rumbo. Y aquí viene la pregunta que realmente divide a los analistas. ¿México está construyendo una posición de fuerza para negociar con inteligencia entre las grandes potencias, o simplemente se está convirtiendo en el nuevo terreno de disputa de una rivalidad que lo supera? Quiero que me lo dejes en los comentarios, porque este es exactamente el tipo de debate que marcará el futuro del continente. Y si te interesa ver la geopolítica no como espectáculo, sino como lucha real por poder, industria y soberanía, apoya este contenido para que sigamos profundizando. Lo que estamos viendo ya no puede explicarse con las categorías viejas. México ya no es solo frontera, ya no es solo socio comercial, ya no es solo tema de seguridad. México está entrando en una fase completamente distinta de su historia estratégica. Se está convirtiendo en el punto donde se cruza la reindustrialización de América del Norte, la competencia entre grandes potencias, la reorganización del comercio global y la lucha por definir quién tendrá influencia real en el continente durante los próximos años. Esa es la verdadera noticia. No una noticia ruidosa, no una crisis instantánea, sino una transformación silenciosa y profunda. Y como ocurre siempre en geopolítica, los procesos más decisivos no son necesariamente los más escandalosos. A veces son los más lentos, los más técnicos, los que parecen meramente económicos, hasta que un día revelan que en realidad estaban redibujando el mapa del poder. México está entrando en ese momento. La cuestión ya no es si será importante, eso ya ocurrió. La cuestión es qué hará con esa importancia. Si la convertirá en soberanía negociadora o si terminará administrando presiones externas sin construir una estrategia propia. Y esa respuesta no solo definirá el futuro de México, puede definir también el equilibrio entero de América del Norte.